Gracias por estar con nosotros en un programa más de Saber Vivir, y hoy tenemos la oportunidad de profundizar en un tema que es apasionante. Precisamente el tema que abordaremos el día de hoy se llama Oportunidades, un encuentro con la realidad. Vamos a descubrir ciertamente cuáles son verdaderas oportunidades o cuáles son ilusiones o problemas futuros encubiertos de oportunidad. Ustedes que nos están viendo en casa, más de alguna vez estoy seguro que buscando la oportunidad cayeron en las garras de un problema que probablemente ahora no sabe cómo salir. Quédese con nosotros porque aquí abordaremos ciertos puntos que le ayudarán a discernir cómo salir de su problema o cómo aprovechar verdaderas oportunidades. Y como siempre me acompaña mi amigo Julio Márquez. Francisco, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo en este tema tan interesante. Hablar de oportunidades siempre va a hablar o va a estar de la mano, ligado a ciertos valores, como la voluntad, el aprovechar ciertas cosas que se presentan en nuestra vida. Ahorita mismo hay una oportunidad, tú nos estás dando la oportunidad de vernos, de compartir estos momentos contigo, y sobre todo poder juntos hacer este programa que tan valioso es para ti, para nosotros, y sobre todo para tanta gente que nos ve y nos escucha. Sí, por supuesto, y le mandamos un saludo a Paulina, que está enferma y el día de hoy no podrá acompañarnos. Sin embargo, como siempre, nos dejó los regalos que tiene para ustedes. El día de hoy estaremos regalando 2 libros. Uno es el de Tentaciones y el otro es mi más reciente libro, No tengas miedo. Comuníquese con nosotros para que participe en uno de estos 2 regalos, No tengas miedo o el libro de Tentaciones. De hecho, abordaremos algunos tópicos, pequeños tópicos del libro de No tengas miedo, que va muy alusivo a las oportunidades, Julio. Claro, porque el miedo es uno de los factores más determinantes para no aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestra vida. Ahora, ¿cuántas veces al vivir esta emoción, que mucho de lo del libro que a mí más me ha interesado es cómo manejar estas emociones? Porque parte de las emociones que vivimos tú, yo y todos en el mundo, lo importante no es tenerlas, sino es cómo las manejamos. Sí, claro. Entonces, en el libro de Tentaciones, este miedo, que es una emoción básica del ser humano... De no tengas miedo. De no tengas miedo, perdón, lo abordas de una manera muy especial, que vamos a compartir ciertas cosas. Sí, por supuesto. Yo quiero arrancar, de hecho de ahí me surgió la inquietud de este tema, cuando lo platicamos, Julio, debatimos, y le voy a poner en el contexto para que usted nos ayude a aconsejar a un amigo. Un amigo se acercó conmigo a pedir consejo y me hizo el siguiente planteamiento. Esta persona llegó con su pareja y me dijeron, venimos buscando la oportunidad de adquirir un departamento. Contamos con tal presupuesto y tal cantidad, ya contamos con un crédito preautorizado por el banco. En la búsqueda del departamento, después de 6 largos meses de estar buscando, finalmente encontramos la casa de nuestros sueños. Sí, escucha usted bien, ellos partieron de buscar un departamento y en la búsqueda encontraron la casa con las características tal y como ellos las habían anhelado desde tiempo atrás. El único inconveniente que tenía es que obviamente doblaba el costo del presupuesto que tenían para el departamento. Sin embargo, las características de la casa las veían como una gran oportunidad. De hecho, la estaban vendiendo un poco por el valor, un poco por debajo del valor del avalúo. Entonces ellos, en un estado de confusión, no sabían si esta era una verdadera oportunidad o no, y vinieron a pedirme consejo. Yo les prometí que en el programa, con la ayuda de ustedes, les daríamos una respuesta. De hecho, ellos nos deben de estar viendo. Aquí iremos abordando una serie de tópicos que yo espero que en el transcurso del programa logres comprender si tu interrogante era una oportunidad o no era una oportunidad. ¿Qué te parece, Julio? Excelente. Si esperamos llamadas y que juntos hagamos este programa y logremos dar respuesta a esta y otras interrogantes que mucha gente debe de estar teniendo en este momento. Claro, que otra interrogante sería muy interesante saber cuál oportunidad la gente que nos ve y nos escucha
en donde quiera que nos ve y nos escuche, siente que fue una oportunidad que no tomó en su momento. Porque de aquí parte mucho de este programa. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que ya tenemos algunos años recorridos, ¿sí?, tenemos en algún momento en un pensamiento el decir, si yo hubiera tomado esa oportunidad, si hubiera atrapado esa oportunidad, lo hubiera hecho mío. La más sencilla, no pasa nada. O sea, aquella chica que me gustaba y no le hablé y después de 2 años se casó, el trabajo que quise en algún momento tener y cuando vi me asusté y no tomé esa oportunidad. Sería muy valioso que llamaras, por favor, diciendo cuál oportunidad tú dejaste escapar, porque a partir de esas oportunidades vamos a ver lo que sí podemos hacer para aprovechar las oportunidades que de aquí en adelante se presenten en nuestra vida. Sí, y también iremos encontrando las recomendaciones y consejos que la sabiduría bíblica nos da sobre este tema. Si te parece, Julio, vamos a empezar a definir primero qué es oportunidad. Nos vamos a ir a su etimología. La palabra oportunidad está compuesta de 2 palabras. Primero es op, que significa antes, y portus significa puerto. O sea, la definición de oportunidad es el momento previo que se presenta antes de llegar a un puerto seguro. Entonces, la oportunidad es todo lo que sucede antes de llegar al puerto seguro. O sea, son los acontecimientos, sucesos y señales que se presentan antes de llegar a un puerto seguro. Pero ¿qué pasa, Julio, con aquellas personas que no saben a qué puerto quieren dirigirse? Lo que pasa es que hay un factor muy importante en la cuestión de emoción. Uno, y lo que mueve y nos movió y nos puede seguir moviendo a mucha gente, puede ser este factor, si lo vemos de una manera que nos limita, que puede ser el miedo. Que es por eso tan importante hablar de esta emoción básica, porque el miedo se desprende o salpica a otro tipo de antivalores, como puede ser la vergüenza, ¿sí?, o como puede ser una paciencia que pueda ser excesiva, o sea, que pase a otro nivel de paciencia, que digo, no, después voy a esperar y voy a esperar y voy a esperar y no hice nada. Cae en la pasividad. En la pasividad, exacto. O esta parte de timidez, que también se puede convertir en un obstáculo por temor, por miedo. No, es que yo no soy apto para esto no sería para mí, me cuesta mucho trabajo, ¿qué van a decir, qué van a pensar? Pero el factor que mueve toda esta limitación puede ser el miedo que nos detiene a enfrentar. Sí, inclusive el miedo para definir dónde estamos y a qué puerto debemos de llegar. Porque si no tenemos claro el puerto, por la duda, la tibieza, la timidez, o quizá por la falta de compromiso hacia nosotros mismos, por el temor a no llegar a ese puerto seguro, dejamos de trazar la expectativa hacia donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo sabremos si estamos viviendo verdaderas oportunidades cuando no hemos definido el puerto al cual deseamos llegar? Si usted no tiene un puerto, un destino, o no tiene claridad de sus objetivos, sus metas, sus proyectos, sus propósitos de vida, sus ideales, va a confundir, ciertamente, muchas señales que se presentan en el camino, podrá confundirlas con verdaderas oportunidades. Y le puede pasar lo que le pasó a este señor que se encontraba perdido y estaba buscando un refugio seguro y encontró una cueva. Y dijo, ese es el refugio que me estaba esperando. Sin saber que dentro de la cueva se encontraba un oso. Esa es la problemática a la que nos enfrentamos cuando no tenemos claridad y discernimiento entre oportunidades o futuros problemas. Bueno, vamos a ir a un brevísimo corte. Quédese con nosotros, compártanos sus opiniones y ayúdenos a aconsejarle a este querido amigo y su pareja si esta oportunidad es real o no es real. Para ser honesto, yo le voy a decir que ellos ya tomaron la decisión, no ahora, sino que la tomaron hace un año. Sin embargo, hoy están viviendo ciertas consecuencias. ¿Usted qué opina? ¿Las consecuencias son favorables o desfavorables para ellos? Sería muy importante, antes de irnos al corte, Francisco, que hicieras un resumen de esto
para que otra vez lo retomara la gente y que nos llame. Muy bien, si están llegando, es la historia de una pareja que estaban ilusionadas por adquirir un departamento en la búsqueda de encontrar una casa de mayor valor, obviamente al doble de lo que era el presupuesto que tenían para el departamento. Sin embargo, la casa la estaban vendiendo por debajo del avalúo que hicieron. Entonces ellos estaban en la disyuntiva de tomar una decisión. Lamentablemente o afortunadamente ya la tomaron. Sin embargo, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Adquiere el compromiso de comprar la casa de sus sueños o deja pasar esa oportunidad? Quédese con nosotros y en breve regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Estamos abordando el día de hoy el tema de oportunidades, un encuentro con la realidad. Ciertamente, para discernir una oportunidad, primero debemos de clarificar una oportunidad. Lo primero que tenemos que hacer es clarificar el estado actual en el que nos encontramos. Si no definimos nuestra situación y el puerto al que queremos llegar, difícilmente aprovecharemos las oportunidades, Julio. Que de hecho, esto que hablas del estado actual es algo bien interesante en psicología, en una de sus herramientas que hoy se habla muchísimo, que es el coaching personal, coaching de negocios, que me toca mucho hacer esto con empresas y compañías. Hay que definir sí el estado actual, pero también, por supuesto, hay que ver el estado deseado. Ese estado deseado sería parte de ese puerto. ¿A dónde quiero llegar? Pero en medio hay algo muy importante, los recursos. ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis herramientas que tengo para ayudarme a cumplir con ese estado deseado o a dónde quiero llegar, a ese puerto que quiero llegar? Pero es muy importante, Francisco, amigos, que tengamos que decidir cuál es mi puerto actual, cuál es mi estado actual, para con mucha honestidad decir, a ver, no me gusta estar así, ¿qué es lo que quiero? Mi puerto al que quiero llegar, mi estado deseado y con qué recursos cuento. Ok, tengo tiempo para estudiar, puedo pedir ayuda, o tengo miedo, ¿sí? O tengo algún tipo de frustración, tengo molestia, tengo cosas sin decir. O sea, ¿qué cosas me limitan y qué cosas me dan oportunidades y me van a hacer que llegue a ese puerto deseado? Sí, si no tenemos claro el estado actual y el estado deseado, esto es el puerto al que queremos llegar, perderemos el timón. Y entonces confundiremos ilusiones con oportunidades. Ya dijo San Francisco de Asís que detrás de cada ilusión hay una desilusión del tamaño de la propia ilusión. San Francisco de Asís tenía claro y decía, no debemos ilusionarnos, porque la ilusión es eso, una ilusión. Y también podemos, segundo error, cuando no tenemos claro el lugar y el destino al que queremos llegar, podemos confundir posibles problemas con oportunidades. Entonces, la clave para aprovechar oportunidades está en desprender el velo y clarificar nuestra posición actual y visualizar o anhelar o proyectar el futuro que deseamos. Y esto lo podemos poner en el contexto que más nos encontremos ahora. Por ejemplo, si un joven, lo que comentabas, desea conocer a una chica, un joven desea pasar los exámenes, un empresario desea emprender un nuevo proyecto, o una persona, quizá su deseo actual es ascender en la compañía donde actualmente trabaja. En fin, cada quien puede proyectar el puerto al que desea llegar, y el puerto es el destino anhelado, el ideal buscado. No hay que confundir ideales con ilusiones. Los ideales son los motores que nos impulsan para emprender la acción, para desafiar inclusive esos miedos irracionales que constantemente nos están limitando. Porque eso es lo que hacen los miedos irracionales, limitarnos y confundirnos, perder la claridad y el entorno en el que nos encontramos. Ahora, este miedo irracional, podemos primero hablar de que hay un miedo y ese miedo lo podemos vivir todos y lo sentimos todos.
Lo importante es clarificar que el miedo es natural en los seres humanos, no es bueno ni malo. Más bien es qué hacemos con él si nos detiene, nos desestabiliza, nos paraliza, ¿sí? Nos obstruye en lo que queremos hacer, ahí empieza a ser un problema. Ahí en vez de que ese miedo me dé poder, me dé energía, me dé la fuerza suficiente, me dé la entereza de seguir adelante, si me está deteniendo, me está frustrando, me está obstruyendo en lo que quiero hacer, es un miedo que tengo que trabajarlo. Hay gente que dice, no hay otra forma de vencer el miedo más que enfrentarlo. Pues de alguna manera, ¿sí? Porque puede haber personas que te digan, no, es que mira lo que tienes que hacer y te da una opinión, un consejo, te da opciones. Pero si tú no quieres hacerlo, va a ser muy difícil. Si tú no quieres llevar a cabo eso que tú tanto anhelas o que tanto deseas, como objetivo, como meta, por temor o por miedo, va a ser muy difícil porque no va a haber poder humano que te diga las cosas si tú no quieres. Entonces es aquí donde el miedo empieza a ser paralizador, desestabiliza y obstruye en los objetivos que queremos. Sí, y ahí no hay que perder de vista que siempre el miedo va acompañado de la duda y la confusión. Los miedos irracionales siempre te van a poner como compañeros de ese viaje, entra la duda. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Será esto para mí? ¿Realmente no estaré tomando una actitud imprudente, temeraria? ¿O creará confusión y a lo mejor te dice, adelante, adelante, avanza sin problema, porque estás confundiendo una realidad que no es la tuya? En ese análisis y en ese proceso de discernimiento es que hay algunas personas que ciertamente saben aprovechar las oportunidades que se le presentan a lo largo de la vida, y hay otras personas, o una de dos, o toman una actitud temeraria ante los eventos de la vida, esto es, bloquean el sentido de alarma, que es la parte buena del miedo, Exacto, como una alarma que te indica detente. Y las personas temerarias, vamos a imaginar una línea horizontal y del lado izquierdo vamos a poner actitud temerosa. Del lado derecho vamos a poner actitud temeraria. Las personas temerosas caen en lo que se le llama parálisis por exceso de análisis. Constantemente están analizando las situaciones y siempre están pidiendo primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones y no toman acciones. Las personas temerarias, por el contrario, son imprudentes, sin pedir consejo previo, o por una actitud soberbia, o por una afectación en la amígdala, que es la parte que gobierna nuestro miedo, se aventuran a decisiones temerarias que después se arrepienten de haber asumido o tomado tal o cual decisión. Estos dos extremos obviamente no tienen nada que ver con las oportunidades reales. Al centro de estos dos vertientes se encuentra lo que se le llama el punto de los riesgos evaluados. Que aquí hago un paréntesis, es un audio que muy atinadamente tú tienes, que se llama riesgos evaluados. Bueno, los riesgos evaluados están justamente en el centro. ¿Qué es un riesgo evaluado? Cuando tú pones en una balanza los riesgos que se pueden correr al asumir tal o cual acción, o también los riesgos de no asumirla, y también por el otro lado, los beneficios de tomar tal o cual acción o de no tomarla. En ese cuadrante es que tú puedes empezar a discernir si el riesgo es mayor que el beneficio, entonces quizá no valga la pena aprovechar esa oportunidad. O quizá si el riesgo de no tomarla es mayor, entonces que los beneficios, entonces aquí vale la pena asumir ciertas decisiones y ciertos compromisos. Que aquí hay todo un fenómeno en nuestra mente. Al hablar de decisiones, al hablar de oportunidades, hay un fenómeno que se da dentro de nuestra mente, que es esa señal, sí, de alarma, pero también que muchas veces la escuchamos como una especie de conversación interna. ¿Y de dónde viene esa conversación interna? Viene de nuestro pasado. ¿Cuántas personas hemos visto a un niño, y todos los que fuimos en un momento niños, ¿sí? Vemos a un niño, es arrojado, hace cosas muchas veces temerarias, y empiezan los adultos, o nosotros empezamos como adultos a decirle, eso no se hace, está mal, o detente, y empezamos a poner ciertas barreras, ciertos límites, por su seguridad,
por su salud, pero también muchas veces por nuestros propios temores o miedos, ¿sí? Entonces, mucho de nuestros miedos vienen del pasado, porque nos los han enseñado, o en algún momento tuvimos una experiencia que no fue confortante, que no fue buena o no fue algo importante en nuestra vida, y quedó grabada en esta película interna de nuestra mente, que es el pasado, pero que desafortunadamente muchas personas hoy en día no actúan por miedo a su pasado. ¿Y quién se lo recuerda? Esa misma conversación interna que repite las cosas que sucedieron, es que no me va a hacer caso, me van a correr, no me va a ir bien, soy una persona que no sabe hacer esta actividad, y empieza a recordar las cosas que sucedieron en su pasado, pero que en este presente las está viviendo, y es más, las está proyectando al futuro, pero no es futuro ni es presente, sigue siendo pasado. Entonces, ¿quién activa este fenómeno, este mecanismo interno de temor, de miedo? Muchas veces son nuestras propias acciones que vivimos, que hicimos, y muchas que instauraron nuestros padres, los maestros, la sociedad, en nuestra niñez, en días que vivimos con anterioridad. Sí, así es que entonces estamos entendiendo que discernir una oportunidad pues lleva un análisis importante. Debemos de empezar a detenernos antes de tomar las medidas y las acciones que no sean convenientes para nosotros. Vamos entonces a conceptualizar 4 elementos, 4 puntos que vamos a pasar en pantalla que nos van a ayudar a aprovechar oportunidades. Pero esto lo vamos a hacer después de este breve corte que vamos a tener, y vamos a sacar alguna de sus llamadas para atender a esta generosa colaboración que ustedes hacen con este programa. Primero quiero mandar un caluroso saludo a González Esteves, a la familia González Esteves. Ellos quieren dar gracias por la salud de Alberto Marcelino González Esteves. Ellos son de Orizaba, Veracruz. Les mandamos un afectuoso saludo. Ellos quisieron venir al programa a conocernos y no tuvieron la ocasión de hacerlo. Sin embargo, dejaron su escrito con su puño y letra, y con mucho gusto damos salida a su llamada y por el esfuerzo de venir desde Veracruz hasta este programa. Julio. Sí, muchas gracias de verdad a toda la gente que se comunica con nosotros. Y viene una llamada, Rosy Godínez de Zapopan, dice: saludamos a Francisco y a Julio, ¿y dónde puedo conseguir el libro que están presentando? Bueno, el libro aquí mismo en las oficinas de María Visión, en las instalaciones de María Visión, y en todas las librerías de las plazas comerciales, unas librerías muy conocidas acá en el centro de Guadalajara y la zona metropolitana. Está Ernestina Contreras, ella nos habla de Atotonilco el Alto, de Jalisco, y dice: a los panelistas los saludo, y una opinión, sí comprar la casa. ¿Sí? Dice que sí. Ella dice que sí. Muy bien, bueno, ya ¿Sí? vamos viendo. Su opinión es que ella sí compraría la casa. También Mercedes Romo, de San Miguel el Alto, mira, de los Altos, nos están llamando. Bueno, yo ya tengo mucho familiar, de hecho mi familia es de los Altos de Jalisco, lo cual les mando un abrazo, un caluroso saludo. Aprovechando esa oportunidad. Sí, por supuesto. Sí, nos saluda y dice por el programa, y saludar también a toda María Visión. Sí, también nos habla de Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por comunicarse de fuera, de la zona metropolitana aquí de Guadalajara, por comunicarse. Nos felicita a los conductores y por la oportunidad de escucharnos, y que les ayuda mucho para mejorar. Excelente. Teresa Camayo de Zapopan dice: un saludo a los panelistas, felicidades. Sí, también Reina Olmedo dice que hablar del miedo es bueno, porque la juventud no hace nada por salir adelante por el miedo. Claro. Ciertamente la juventud está siendo presa del miedo, y es por eso que este libro es un grito, es un llamado de esperanza para decirle a esa gente que sí podemos provocar un futuro mejor. Es un grito de esperanza sustentado en aquellas palabras que decía Juan Pablo II: no tengan miedo. El futuro de la humanidad estará en manos de aquellas personas que sepan dar motivos para vivir y motivos para esperar. Así es que es un grito, es un llamado a todos los jóvenes, a todas las familias, a promover la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es saber que todo tiempo futuro es mejor. Eso es la esperanza. Excelente. Mira, María Teresa Guevara de Guadalajara saluda y felicita al programa y pide una serie de oraciones con todo gusto. Muchas gracias. Juan Alberto Hernández Pérez, de aquí de Guadalajara,
te manda un afectuoso saludo por tus aportaciones al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quédese con nosotros, sígase comunicando, iremos sacando más llamadas que tan amablemente ustedes nos hacen y estamos regalando, ustedes con sus llamadas también participan en llevarse uno de estos 2 libros, el de Tentaciones y también el libro de No tengas miedo. Regresamos después de este breve corte. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa Saber Vivir y estamos abordando el tema de oportunidades, un encuentro con la realidad. Las oportunidades nos deben de llevar a medir nuestras posibilidades de acuerdo a nuestra realidad. Ya lo comentaba Julio Márquez antes del corte. Primero debemos de definir el estado actual, con qué recursos contamos, esto es, cuáles son nuestras áreas reales para aprovechar las oportunidades y el puerto al que deseamos llegar. Esto es, el objetivo anhelado, el objetivo buscado. Y en este estado de realidad actual, en este proceso de llegar al puerto, y el puerto está la parte más compleja para discernir las oportunidades. ¿Por qué? Porque ya comentamos, podemos confundir ilusiones con oportunidades o también confundir futuros problemas con oportunidades, que aparentemente se presentan con cara de oportunidad, Julio. Claro, lo que pasa es que ¿cuándo es una ilusión o cuándo podemos empezar a evaluar si es una ilusión? Cuando yo tengo un puerto al cual quiero llegar o tengo un estado deseado en el cual quiero estar, ¿sí? Pero con los recursos que cuento actualmente no son los apropiados. Sí. ¿Sí? Por decir, yo quiero trabajar en una empresa transnacional, pero yo sé que en las empresas transnacionales piden como exigencia que por lo menos sepan un idioma más del idioma natural. Pero no sé, pero mañana quiero estar en esa empresa. Ok, sé que el recurso con el que cuento en mi idioma es 1 y me piden 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el otro requisito que me piden lo tenga más rápido, en mejor tiempo? Bueno, eso sí lo puedo manejar. Ok, me voy a meter a un programa de estudios intensivo, voy a estudiar por las noches. ¿Qué tengo que hacer para aprender el otro idioma? Y entonces ahora sí, pasar a mi estado deseado. Buscar la oportunidad. Porque hay gente que dice, es que no tuve suerte. Y sabes que para mí la suerte, sería cuando una oportunidad que veo, está ahí, la quiero, la anhelo, la deseo, y el conocimiento se juntan. Eso nos da como resultado la suerte. Porque te vuelvo a poner este ejemplo. O imagínate que te dicen, ¿sabes qué? Te puedo contratar. Ahorita te quiero contratar a ti con un gran sueldo. Vas a tener todas las prestaciones de ley, tienes bonos, regalos, premios. Te voy a pagar muy bien por tu trabajo. Eres una persona que quiero que esté en mi trabajo, en mi empresa. Pero tienes que saber 2 idiomas más. Entonces esa persona puede decir, chin, qué mala suerte. ¿Sí? No, no fue mala suerte. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. De frente te la dijeron, te la vivieron, te la pusieron ahí en bandeja de plata, sí, pero no tuviste el conocimiento. Y el conocimiento era tener 2 idiomas. Entonces, esto pasa en muchas ocasiones, ¿sí? Que tengo la oportunidad, pero no tengo el conocimiento, y entonces la gente habla de mala suerte. Existe el azar, pero la suerte sería algo muy cuestionable. Sí, que en este caso, el conocimiento es el recurso con el que yo cuento. Claro. Para este caso. Para el caso de mis amigos, pues el recurso que necesitaban era financiero, era económico. Vamos a empezar a escuchar qué nos dice la sabiduría bíblica al respecto, porque la sabiduría bíblica siempre nos va a dar luz y discernimiento ante lo que nos acontece en la vida. Si ustedes en casa tienen una Biblia y pueden abrirla en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo del 17 en adelante, van a desprender esta riqueza y esta sabiduría que nos va a ayudar a identificar oportunidades de ilusiones o de ambiciones que rebasan nuestras capacidades. Vamos a leer, yo voy a leer nada más algunos versículos. Voy a leer en esta ocasión el versículo 21 del capítulo 3 del libro del Eclesiástico, versículo 21. Y dice así, fíjate bien, Julio. No ambiciones lo que supera tus capacidades. No investigues lo que supera tus fuerzas.
Un corazón terco acaba mal, y el que ama el peligro, en él perece. No hay medicina para el soberbio. Aquí nos está hablando ya palabras fuertes, palabras duras. Sí. Primero dice, no ambiciones aquellas cosas que superan tus fuerzas, tus capacidades. Esto es, date cuenta cuál es tu realidad, date cuenta con qué recursos cuentas para discernir si lo que se está presentando es una oportunidad para ti o no. Voy a empezar a darles algunos datos que yo obtuve cuando platiqué con mis amigos. Yo les pregunté, ¿cuánto rebasa tu presupuesto? Ellos me dijeron el doble. Okay. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si el departamento que estaban buscando, de acuerdo a su presupuesto, costaba 1 millón, la casa que encontraron costaba 2 millones. Bien. Dato importante. Segundo dato, hay un principio de finanzas sanas o de economías saludables que dice no te sobreendeudes más allá del 1 a 1. Esto es, si vas a adquirir una casa, un departamento o cualquier un bien, procura que tú aportes el 50% de enganche y que el otro 50% lo puedes obtener a través de un financiamiento. Si no logras este equilibrio, estás pronosticando posibles problemas futuros de estabilidad financiera. En este caso, ellos contaban justamente con la cantidad de $500,000, siguiendo el ejemplo, contaban con el 50% para comprar su departamento. Sí. Sin embargo, ese 50% se convertiría en el 25% si deseaban adquirir en ese momento esa casa. Otra regla saludable, y aquí tomen nota porque sé que mucha gente en estos tiempos está pensando a lo mejor en comprar una casa y endeudarse. Otra regla saludable es que no adquieras ningún compromiso más allá de 7 años. Esto es, si no puedes pagar la casa en 7 años de acuerdo a tus ingresos, nuevamente estás sembrando un posible problema financiero futuro. Ahora, mucha gente dice, la carga echa a andar al burro, ¿Sí? pero no a todos funciona. No. ¿Por qué? Porque muchas veces la carga es demasiado pesada y tomando este ejemplo tan coloquial, la carga es tan pesada que ese burro se detiene, se cansa, terquea para no moverse más. Puede caer en una zona de confort. ¿Y cuántas veces hemos visto gente que su carga es tan pesada, ¿sí?, que muchas veces físicamente lo dejamos de ver un año y decimos, ¿qué te pasó? Porque la carga de verdad es tan pesada que físicamente hay una merma muy importante. Claro. Estrés, situaciones de salud que se empiezan a ser precarias, la gente no come, no duerme. ¿Por qué? Por esa manifestación de estrés tan profundo. Sí, de hecho es una de las reacciones enfermizas de contraer deudas, envejecen al deudor. Claro. O sea, tarde que temprano lo envejecen. Vamos a escuchar otro consejo. Vaya sacando sus propias conclusiones. Vamos a escuchar otro consejo basado nuevamente en el libro del Eclesiástico. Ahora estoy leyendo el capítulo 11, versículo 10 en adelante. Valdría leerlos todos. Yo nada más voy a leer algunos versículos que considero importantes. Dice, hijo, no emprendas muchos negocios, que si lo haces, no saldrás bien librado. Por más que corras, no podrás llegar, ni podrás escapar por más que huyas. Nuevamente, nos da una recomendación. Aquí es un llamado a la prudencia. De hecho, este capítulo que les estoy leyendo se llama Trabajo y Finanzas. O sea, vienen recomendaciones financieras claras en el libro del Eclesiástico. Aquí ya llevamos 2 consejos que nos ayudan a discernir si es una verdadera oportunidad o no. Y retomando el ejemplo que pusimos, el caso de mi amigo de adquirir su casa o no, cuando yo le hice estas preguntas,
Obviamente él no las sabía en su momento. Ellos me dijeron, pues lo que dimos fue el 25% de enganche y sacamos un crédito a 20 años. Crédito a 20 años. ¿Cuál es la recomendación financiera óptima? Máximo financiar el 50% de un bien inmueble, máximo en un plazo de 7 años. Si tú haces un cálculo de tus ingresos o si los dos trabajan y si en 7 años, junto con los intereses que conlleva contraer una deuda, no puedes pagarlo, vas a tener problemas o vas a fracturar la relación, la salud, tus finanzas, y esos son los riesgos que tienes que ponderar antes de tomar una decisión. ¿Cómo ves? Pues sí, Francisco, mira, hay una pregunta que me llama mucho la atención y que es muy interesante y que me gustaría que puedas aportarnos algo. Ana Miramontes, de Arizona, de Estados Unidos, pregunta, ¿cómo se puede librar una persona del miedo? Porque ¿cuánta gente está actuando al ver una oportunidad por miedo? Pero también un miedo al qué dirán, qué pensarán, qué van a decir, y entonces viven ese estrés o viven esa situación problemática por tomar una decisión y por aprovechar la oportunidad, pero por miedo más bien a lo que va a decir toda la gente. Mucho de esto lo tocas en parte del libro. ¿Cuál sería el tip importante? Bueno, aquí no menciona qué tipo de miedo. No, nada más dice una persona para librarla del miedo. Bueno, aquí hay que partir de que, bueno, en el libro lo menciono, yo diferencio así como dos grandes áreas del miedo. Hablo de los miedos vitales, o sea, los cuales son saludables, nos llegan a salvar incluso la vida, miedos que te impulsan a moverte más rápido, a ver con más claridad, a escuchar, esos miedos que potencializan todas tus capacidades. Esos miedos hay que apreciarlos y valorarlos. Por el otro lado están los miedos irracionales, que ya lo comentabas, Julio, estos se fundamentan o en experiencias del pasado dolorosas o una visión de un futuro desastroso. Entre el pasado y el futuro quedamos entrampados en lo que son los miedos irracionales. Y los miedos irracionales lo que ocasionan es parálisis, duda, confusión, inacción. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, identificar la causa de nuestro miedo. O sea, no podemos vencer un miedo si antes primero no lo reconocemos. O sea, lo más importante es, como cualquier otra oportunidad, es decir, tengo miedo. Una vez aceptado el miedo, entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la causa de mi temor? Según estudios de gente, dicen que el 95% de nuestros miedos son irracionales. Esto es, que están más en nosotros que en la realidad. Que en lo que esté en la realidad, ¿Sí? Claro. Entonces, partiendo de ahí, una manera que yo le recomendaría, primero es identificar la causa de su miedo. Y luego, aquí lo hago con una recomendación en el libro, hablo de las 3 fases para enfrentar a nuestros miedos. 3 fases que se contemplan de 14 puntos. Y yo hoy voy recomendando ir poco a poco y paso a paso. O sea, no ir a enfrentar ese miedo que para nosotros es muy grande y es respetable. Para mí puede significar nada, pero para ti es un miedo terrible. La recomendación que yo doy, enfrentemos pequeños miedos y empecemos a adquirir confianza sabiendo de antemano que podemos vencerlos. Claro, ahora, ¿qué tanto ese miedo que está en mi cabeza es mucho más poderoso a lo que es la realidad? Es cierto, sí. Pero ¿cuántas veces tendríamos que cuestionarnos? Y esto es algo que en la psicología se utiliza mucho en una asesoría personal, con una pregunta. ¿Qué sería el escenario más trágico que pudiera pasar si haces lo que quieres hacer? Lo más trágico, piensa en lo más trágico, en lo más difícil. Y mucha gente cae en cuenta que más bien son ideas que pueden pasar, pero que no está seguro de que pasen. Y una pregunta también muy poderosa para trabajar con la cuestión de miedo es, ¿qué sería si tú no tuvieras el miedo? Nada más imagínalo, ¿qué sucedería? Ah, no, pues tendría, me acercaría, diría, estaría contento. Piénsalo. Porque en esos 2 escenarios, uno muy trágico, uno muy difícil y uno muy benevolente, muy interesante, muy ese estado deseado, el que queremos. Entonces vamos a empezar a determinar cuáles son los recursos con los que cuento, con una realidad. Claro. ¿Sí? Aceptando
sabiendo que tengo que cambiar, que tengo que aumentar, que tengo que pedir ayuda, que tengo que trabajar más, pero todo inicia de esa base de realidad, de decir, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? Una serie de cuestionamientos. ¿Qué sucedería más trágico y qué es lo que sucedería si no tuvieras miedo? Y entonces empezamos a ver como diferentes puntos de vista de nosotros mismos cuando lo expresamos y de la persona con la que también muchas veces compartimos. Sí, hay que saber que con los miedos no hay que pelearnos. O sea, mira, los miedos, una buena noticia es que se pueden vencer sin pelear con ellos. La otra noticia es que te van a acompañar a lo largo de tu vida. Es una emoción inherente al ser humano. Aquí lo importante es saber cómo lidiar con esos miedos, sobre todo con esos miedos irracionales. El antídoto más eficaz contra el miedo es la fe. La fe es luz, el miedo es obscuridad. ¿Cómo vence la luz a la obscuridad? Simplemente encendiendo la luz. No necesita pelear porque cuando se enciende la luz, en automático desaparece el miedo. Esta persona, para librarse de su miedo, debe de empezar a generar una fe expectante, una fe que provoque que las cosas sucedan, pero sin desesperación, poco a poco, paso a paso, sin llevar prisa, como dice la sabiduría bíblica, que no supere tus fuerzas, que tú te vayas midiendo y te vas a dar cuenta de que el miedo no era tan grande, porque el miedo es parecido a tu sombra. De pronto la sombra puede parecer más grande que nosotros. Sin embargo, si cambias de posición, llegará un momento en que la sombra quede bajo tus pies. Y aquí te darás cuenta que la sombra no tiene ningún poder sobre ti, solo el que tú le des. Ese es el miedo. No le des ni tu poder, ni tu energía, ni tu tiempo. Más bien hay que vencerlo con la sutileza de la luz que viene de la fe. Ahora, hay un ejemplo que ahorita recuerdo, una película, es una caricatura de hecho, y es contemporánea, y mucha gente la puede haber visto, y si no, de verdad se lo recomiendo. Aunque es para niños, de verdad se lo recomiendo. Se llama Cómo entrenar a tu dragón. Y en esa película hay una creencia que pasa de generación en generación, de que los vikingos tienen que matar a los dragones. Pero en realidad la gente no sabe por qué hay que matarlos. La gente dice, es que son malos, son agresivos, los matan y sí. Pero hay un niño en esa historia en donde dice, voy a cazar al mayor dragón. Él también, su creencia y su paradigma, ¿sí?, y también su temor era, voy a matar al dragón que se me ponga enfrente. Y empieza a hacer así una serie de inventos y demás, pero para no hacerles el cuento muy largo, o la historia muy larga de la película, el niño logra atrapar a un dragón y lo ve y le da de alguna manera una serie de cuestionamientos a su vida, a su pensamiento. Y dice, a ver, ¿será realmente tan malo? ¿Realmente será algo que para mí me causará algún daño? Se empieza a hacer unos cuestionamientos, ¿sí?, y se empieza a dar cuenta que en la realidad lo que él tanto temía no era como él esperaba. Que en la realidad lo que la gente pensaba de los dragones no era así. Y él empieza a hacer una amistad poco a poco, como dices tú, paso a paso. Primero se acerca, lo empieza a ver, convive un poquito con él, está cercano, después se acerca un poquito más, después le da comida, hasta que al paso del tiempo logra ser su mejor amigo. Claro. Entonces todo el paradigma que tenía acerca de lo que más le daba temor cambió drásticamente cuando paso a paso, poco a poco, empezó a entenderlo, empezó a vivirlo, empezó a compartir, empezó a cuestionarse, a seguirse cuestionando, a ver la realidad. Y entonces empezó a tener realmente una nueva oportunidad. Claro. Es algo extraordinario, véanla. Sí, mira, haciendo alusión a en el libro manejo 4 historias y cada historia con su propio miedo. Ya tuviste esa oportunidad de leerlo. Una de las historias, que es el personaje, pues no el protagónico, pero es el que va narrando la historia, es una persona que tiene mucho miedo a renunciar a un trabajo que no le gusta, le pagan poco, lo explotan, no le apasiona, sin embargo, está entrampado porque él piensa que no va a volver a encontrar otro empleo. Tiene familia y dice, tengo que mantener a la familia, y se encuentra con un amigo y este amigo le dice, ¿tú eres de los que prefieren pan duro pero seguro? Entonces él se confronta y empieza su proceso de búsqueda. Tiene una persona que le va asesorando, acompañando en este proceso, y él le dice, no renuncies a tu trabajo, vamos haciendo una prueba, mete solicitudes
antes de que renuncies a tu trabajo a ver qué sucede. Ese es el primer paso. Para que él se atreva a renunciar, la recomendación que le da este personaje es: mete solicitudes y vamos a ver qué sucede en el mercado. Para sorpresa de él, al día siguiente le estaban hablando de 4 empleos con las mismas posibilidades de las que él tenía. Entonces este personaje se cuestiona y dice: si he de renunciar, será por un mejor trabajo, el cual me guste, me apasione, vaya de acuerdo a mis talentos y capacidades y le dé un significado más trascendente a mi vida. Ya no les cuento la historia para que ustedes adquieran el libro y vean qué es lo que sucede con este personaje. Claro, hay que cuestionarnos mucho. Al hablar de oportunidad y sobre todo de miedo, tenemos que cuestionarnos para saber si realmente estoy en un momento cómodo, en donde no quiero hacer algo más, tomar acciones. Claro. ¿Sí? Aprovechar las oportunidades, aprovechar el conocimiento que tengo para cambiar mi suerte. Porque aquí la suerte le cambia de importante manera al personaje. Sí, por supuesto. Tuvo conocimiento y Claro. tuvo oportunidad. Y tenemos otro caso que quizá muchos jóvenes, sobre todo mujeres, se van a ver identificados. Es un personaje, se llama Claudia, este personaje, que está bajo el yugo de un novio chantajista que le grita y que en ciertas ocasiones la ha golpeado. Pero ella no se atreve a terminar con su novio y está entrampado por el chantaje emocional del novio. En este proceso, ella, temerosa, pues va buscando una solución a su miedo irracional. Aquí el miedo que ella tenía es el miedo al abandono, miedo a la soledad, que son miedos que traemos desde la infancia, son como los miedos más arraigados que tenemos los seres humanos. Si te parece, Julio, vamos a dar salida a algunas de sus llamadas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Nos habla Elena Episcopo, muchas gracias por comunicarte de Cozumel. Sabemos que siempre nos sigues y felicita el programa y pide por las benditas almas del purgatorio. Con mucho gusto hacemos su petición. Y gracias por hablarnos desde fuera de aquí de Guadalajara. Nos hablan de Guadalajara, José Antonio Moreno. Felicita, el programa está muy bueno, dice. Muchas gracias. Marta Tostado de Guadalajara también felicita el programa y dice que siempre nos ve. María Trinidad Franco de Guadalajara también felicita y dice: a los dos, me encanta su programa y yo tengo muchos miedos en todo y también a la muerte. Bueno, hemos estado conversando acerca de, por supuesto, de cómo manejar esto. Georgina Suárez nos felicita a los conductores y ella comenta que ella tomaría la decisión de comprar la casa. Es una decisión, bueno, vamos a ver qué pasó con estos personajes, ¿verdad? Javier García de Zapopan saluda a Francisco, a Julio, y él dice: no debería comprar la casa. Ok, ya está otra decisión, ¿verdad? Diferente a la anterior. Jorge Magaña de Zapopan nos comenta y nos manda sus felicitaciones y dice que felicita a todo María Visión. Rosamelia Fernández de Guadalajara felicita, saluda al programa, está muy interesante el tema, muchas gracias. Silvia Flores de Guadalajara nos felicita a ti, amigo. Ok, Isabel Luna Rosales de Tonalá también saluda a la familia Escamilla Luna y a los conductores, el programa está muy interesante. También nos habla Gisela de aquí de Guadalajara, felicita a mí, a Julio, y pide oración por la salud de Miguel. Con mucho gusto, todas sus llamadas, recuerden que van al banco de oración para sus peticiones y para interceder por ellas. Lourdes García Jorquis de Zapopan saluda y felicita y dice sí compraría la casa. Sí la compraría. Sí la compraría. Muy bien. Lourdes García nos habla y nos comenta que si podemos dar nuevamente la cita bíblica. Después de este breve corte le daremos nuevamente la cita bíblica para que tome nota. Estamos hablando del libro del Eclesiástico. Vamos a pasar en pantalla a ver si podemos lograrlo, las citas que a continuación voy a seguirles leyendo. Ok. Eugenia Parado, ¿sí? De Guatemala. Muchas gracias. Me tocó estar este año en Guatemala. La gente se portó extraordinaria. De verdad, muchas gracias allá en Guatemala a toda la gente que tuve la oportunidad de convivir. Dice: saluda a los panelistas, su programa es muy edificante. Muchas gracias. Bueno, nos habla María Martínez, ella es de Matehuala, no de Guatemala. Matehuala, San Luis Potosí. ¿Cómo no? Sí, nos felicita y dice que ella
Pues sí, sí compraría la casa. Muy bien. Sí. Iliana Luna de Zapopan saluda a los expositores. Está muy bueno el tema. Sí, luego también nos habla David Flores de Ciudad Nueva, de Durango. De Durango nos habla, muchas gracias por comunicarse de fuera de la zona metropolitana aquí de Guadalajara. Le parece muy interesante los temas y ojalá que siguiéramos con más programas. Excelente. El señor Jiménez de aquí de Guadalajara dice, yo compraba la casa luego. Luego, aprovecharía la oportunidad. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Me gustaría, si tuviéramos en pantalla, para pasar los 4 factores, para poder continuar con el tema y pasarles más adelante más información, los 4 factores que debemos de considerar para aprovechar oportunidades. Ahí las tienen en pantalla. Primero es saber dónde estamos y a qué puerto deseamos llegar. Segundo, evaluar los riesgos y los beneficios. Los riesgos pueden ser en la relación, en la salud y obviamente quebrantos económicos, financieros, pero hay que ponderar todos los riesgos. 3, confiar en nuestras decisiones. Y 4, una vez tomada la decisión, provocar que las cosas sucedan con acciones concretas que nos lleven al puerto que estamos buscando. Que de hecho, el número 1, saber dónde estamos y a qué puerto deseo llegar, es lo que hablábamos en esta parte de coaching, que es el poder decir, a ver, mi estado actual y mi estado deseado. El evaluar los riesgos y los beneficios es parte de los recursos, es lo que está en medio de mi estado actual y mi estado deseado, son los recursos, es la parte muy importante, porque aquí podemos darnos cuenta si estoy en una ilusión o realmente puedo hacer algo para llegar a ese puerto o llegar a ese estado deseado. Confiar en nuestras decisiones es mucho de nuestra autoestima, Francisco. Sí, por supuesto. Mucho de lo que somos en este momento lo podemos cambiar, el pasado se ha ido. Lo que nos queda es el presente porque el futuro de alguna manera también es incierto. Y provocar que las cosas sucedan es la acción, que esto es lo que nos hace ser diferentes entre quedarnos en un bonito sueño o entre hacer que las cosas sucedan y llegar a donde queremos llegar. Sí, de hecho, provocar que las cosas sucedan tiene que ver con la fe expectante. La fe es la que provoca que las cosas sucedan. Y la esperanza es saber que todo tiempo futuro es mejor. Aquí tenemos ya la combinación de fe y esperanza para provocar un futuro mejor. Quédese con nosotros, estamos hablando de oportunidades, un encuentro con nuestra realidad. Comuníquese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de oportunidades, un encuentro con nuestra realidad. Les voy a volver a pasar las citas que leímos en los bloques pasados. Capítulo 3, versículo del 17 en adelante, encontramos palabras de sabiduría para tener la humildad de discernir qué es oportunidad y qué no es una oportunidad. Vamos a pasar ahora a leer otras citas bíblicas que nos ayudan a ir tomando conciencia de lo que son oportunidades y de lo que no son oportunidades. Por ejemplo, cuando hagamos el balance de riesgos y oportunidades, la sabiduría bíblica nos dice, no cambies a un amigo por dinero. Si está en riesgo la amistad, no la cambies. No maltrates al siervo que trabaja lealmente, ni al jornalero que se dedica a su tarea. Esto es una recomendación para aquellos patrones que tienen buenos colaboradores, para que tomen decisiones certeras y tengan y aprovechen la oportunidad de tener un trabajador leal. Mucha gente, después de que se les va, se arrepienten de no haber tenido la capacidad de retenerlo. Ahora vamos a dar otra recomendación que nos ayuda a tomar conciencia de lo que son oportunidades o ilusiones o ambiciones desmedidas. Es en el capítulo 18 del libro, nuevamente, del Eclesiástico, versículos 30 al 33. Escuchemos con mucha atención esta cita bíblica que nos da claridad en lo que vamos a hacer. No te dejes arrastrar por tus pasiones y refrena tus deseos. Si te concedes todos tus caprichos, serás motivo de burla para tus enemigos. No te arruines banqueteando con dinero prestado cuando no tienes nada en tu bolsillo.
Hay que tener mucho cuidado de aprender a vivir nuestra realidad. Es por eso que el tema de hoy pusimos oportunidades, un encuentro con tu realidad. Lo primero es estar contentos con nuestra realidad, con aquello que nos ha tocado vivir, y hay que apreciarlo, quererlo, anhelarlo, desearlo, porque en esa condición en la que estamos podemos provocar un progreso futuro, y hay muchos analistas en el tema que dicen que la mayoría de los fracasos vienen porque nos anticipamos a los éxitos. Esto es, nos precipitamos ante situaciones y decisiones que en un futuro podrían convertirse en situaciones exitosas. Así es que, si te dejas arrastrar por tus pasiones y no refrenas tus deseos, podrás confundirte y empezarás a tener un endeudamiento y te quedarás en la calle. Aquí, y vuelvo a lo mismo, y quiero enfatizar esto porque nos queda muy poco tiempo. Esta parte que mencionas es muy interesante. Por supuesto es válida el querer ambicionar algo más, el querer mejorar en muchos aspectos, por supuesto. Pero otra vez, el estado actual, el estado deseado y el miedo están los recursos. ¿Con qué recursos contamos cada uno de nosotros para saber si solamente va a ser algo por el qué dirán, por el qué pensarán, ese temor al cómo me voy a ver, qué van a creer de mí? ¿O es algo que puedo ir planeando, organizándome, midiendo, controlando, analizando? ¿Para qué? Para poder llegar a donde quiero llegar en mi estado deseado. Entonces, es muy importante saber en dónde me encuentro en este momento, para entonces hacer un plan y una proyección de todo lo que puede suceder. Bueno, vamos a empezar a dar conclusiones al respecto. Esta pareja, volviendo al tema original, esta pareja ciertamente compró la casa que superaba sus posibilidades financieras del momento. Lamentablemente para ellos, el hombre, antes del año, perdió el empleo y no tenía nada ahorrado. Al perder el empleo, empezaron a tener problemas de liquidez porque ahora únicamente entraba el ingreso de la esposa, pero no era suficiente. La casa la sacaron a crédito por 20 años, no llevaban prácticamente una gran cantidad de pagos, empezaron a tener problemas financieros. Pero esto se agudizó cuando los problemas financieros empezaron a penetrar en problemas conyugales. La relación se empezó a debilitar porque en aras de pagar una casa grande, hermosa, linda, dejaron de tener los detalles porque todo lo querían ahorrar. En lugar de ir a una comida, decían, no, vamos a ahorrarlo para la casa. En lugar de darse gustos legítimos, lo ahorraban para la casa. Sin embargo, pues fueron perdiendo liquidez y la relación se fue afectando. Claro, porque llega el nivel de estrés a ser tan profundo, tan importante, que nos olvidamos de las cosas que son cercanas y que nos dan también muchas alegrías y que nos llenan de orgullo y de felicidad. Porque ya lo enfoqué todo a cosas que en su momento fueron importantes, pero que están deteriorando todo lo que en su momento en este presente se me está dando para vivirlo, para disfrutarlo, para tenerlo. Y entonces esos detalles se van perdiendo. ¿Sí? Ese nivel de estrés me gana y mucha gente en muchas ocasiones está perdiendo hasta su salud, no solamente a las personas que más quiere, por ese nivel de estrés que está manejando. Entonces es por eso que es tan importante saber esa proyección, no aventarme por aventarme. Por supuesto, es también muy padre decir, bueno, me voy a arriesgar, sé que puedo hacerlo, reconozco que tengo muchos recursos, reconozco que tengo muchas capacidades, habilidades, lo puedo lograr, claro, pero ¿a partir o a costa de qué? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? Claro. Porque puede ser que una persona así, en este ejemplo que pones, puede lograr después pagar su casa así, pero perdió su familia. Sí. Ojo, puede que mis recursos, mis habilidades, mis fortalezas sean muy importantes, pero ¿a precio de qué o a costa de qué voy a obtener lo que quiero obtener? Y es ahí donde podemos hacer un alto en el camino y valorar si realmente vale la pena. Sí, claro. Son demasiados los beneficios. Sí, y obviamente no hay que generalizar lo que estamos comentando, porque puede suceder que a lo mejor usted que nos está viendo, pues ha tenido compromisos de muy largo plazo y sale bien librado
como nos comenta, no sé si es José o Jesús Ramírez, él comenta que él ha comprado 4 casas con el 20% y con plazos de 15 años y sin ningún problema. O sea, obviamente pueden, o sea, acuérdense que aquí nada está escrito, lo importante es que tú te midas tu capacidad al riesgo. De hecho, esta persona, mi amigo, recuperó su trabajo, pero empezó a tener afectaciones a su salud. O sea, él, no tenía mucha tolerancia al riesgo y a la frustración, como lo pueden tener otras personas. Entonces, son de las cosas que se tienen que evaluar para ponderar los altibajos que se presentan. Este amigo me decía, lo que yo ya quiero es volver a mi estado de prosperidad en el que me encontraba. Este reto superó no nada más mi capacidad financiera, que pronto la recuperé, sino que está afectando mi matrimonio, me está afectando a mi persona, porque yo no estoy preparado y no cohabito mucho con este tipo de riesgos. Lo que comentabas, la carga hace andar al burro, es un dicho muy popular, que a muchos ayuda y a otros, al contrario, los detiene. ¿Cuál es la recomendación para ti? Que hagas una evaluación correcta de la situación para que realmente sean oportunidades como la del señor Ramírez. Qué bien. Que para él el riesgo lo puede manejar correctamente y los altibajos yo estoy seguro que los afronta con entereza. Claro. Mira, María Concepción de Guadalajara felicita el programa. Antonio Martínez de Coacalco, México, sí, dice, me gusta mucho el programa, felicita al programa, está muy interesante el tema. Sí, nos habla también Teresa Delgado, nos felicita, de Zapopan nos está hablando. Lupita Lizaldi te felicita, Francisco, y gracias por el programa. Eloísa de la Cruz, muchas gracias por comunicarse, nos felicita a los dos, y su respuesta dice, yo compraba la casa. Ahí está, o sea, hay que ponderar, la decisión es muy personalísima, ¿eh? O sea, no hay recetas, no hay fórmulas, cada quien la tiene que evaluar. Okay. Luz María Rodríguez de Guadalajara felicita el programa y comenta que la oportunidad que más le agradece a Dios es en su propio cambio, porque antes de vivir sin Él estaba en la oscuridad. Marisela Velázquez del Salto, Jalisco, nos habla y nos felicita. Claro, Rosy Ortega de Zapopan, me encanta el programa, muchas gracias por saludar, gracias. Cintia nos habla de Tabasco, muchas gracias por comunicarse, dice que qué bueno que pasaron el programa a este nuevo horario. Excelente. Así que así ya lo puede ver con mayor precisión. Bueno, antes de sacar sus llamadas, muchísimas gracias, hemos recibido muchísimas llamadas de parte de ustedes, el tema sé que es importante, pero si les parece, vamos a manejar, para ir concluyendo con el tema, 7 oportunidades saludables que debemos no nada más de aprovechar, sino de provocar. Porque luego pensamos que las oportunidades únicamente son aquellas que tienen que ver con cuestiones materiales. Claro, monetarias, dinero. Monetarias. Claro. En esta época, la invitación es a que nos demos la oportunidad de agradecer. Un corazón agradecido se prepara para recibir con abundancia. Otra oportunidad saludable es que nos dispongamos a servir. Esto es, a poner a prueba nuestros talentos en beneficio de los demás. Esa es una oportunidad saludable. Otra oportunidad invaluable es atrevernos a perdonar. Estos tiempos son muy propicios. Esta oportunidad es la invitación a que te reconcilies con los demás, con un familiar, con un amigo, con un ser querido, con un compañero del trabajo, no sé, atrévete. Es una oportunidad propicia hoy, es un pretexto maravilloso para perdonar. También hay que darnos la oportunidad de dar, ayudar a los demás, a los más necesitados. Date la oportunidad de ser solidario, visitar a los enfermos, a los familiares, amigos que tienen mucho tiempo sin visitar. Tú, trabajador, date la oportunidad de trabajar con calidad y con calidez. Esto es, con lealtad y compromiso para dar tu mejor esfuerzo allí en ese trabajo que ahora te toca ofrecer tu servicio. Y algo fundamental y muy importante para provocar que las cosas buenas nos sucedan,
date la oportunidad, date un espacio para la oración. La oración es la que renueva nuestra fe y la fe es el antídoto contra el miedo, el mejor antídoto contra el miedo. Excelente, y son 7 oportunidades para llenarnos de vida. Es un gran momento, de verdad es un gran momento para sentirnos más vivos, porque al dar, al estar con la gente que queremos, al decir lo que queremos decir, va a ser una gran oportunidad para reconciliarnos. Son momentos de verdad para reconciliarnos. ¿Cuánta gente hoy se puede dar a la tarea de hablarle a esa persona que estima, que quiere, y decirle algo importante? Claro. De verdad es un gran momento, esa es una gran, pero gran oportunidad. Hay muchas llamadas, Francisco. Sí, igual vamos... La salida, vamos a, antes de concluir, Julio, si te parece, vamos sacando los ganadores. Vamos a dar primero el del libro de tentaciones. Va, ¿Dale? muy bien. A ver, Vamos. la mano santa, venga. Ahí está. Este es para este libro. Esta es para María Martínez. María Martínez. Hay que pasar a recogerlo aquí a las instalaciones de María Visión. Y este es de mi reciente libro, No tengas miedo. Excelente. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver este. Es Georgina Suárez. Georgina Suárez. Muy bien, pues felicidades, Excelente. Georgina, para que pases a recoger tu libro. Y muchísimas gracias por sus llamadas. Hoy no hemos podido sacar todas las llamadas que ustedes nos han hecho el favor de comunicarse, pero las agradecemos infinitamente porque con ustedes hacemos el programa. Ya vimos aquí 2 comentarios, uno de que sí compraba la casa y que no tiene ningún problema, otro, bueno, mi amigo, al final de cuentas, les voy a dar el desenlace, terminó vendiendo su casa, se compró su departamento, prosperó y con los años volvió a recuperar una casa más linda y más grande que la que al principio se había involucrado. Excelente. Ahí vemos cómo la vida pues también nos premia, nos da muchas vueltas, pero esto de las oportunidades y los riesgos es personalísimo, pero hay que estar atentos para escuchar. Julio, unas últimas conclusiones. Último, que no se te olvide, tu estado actual, cuestiónate mucho si es lo que quieres, piensa en un estado deseado y sobre todo, busca tus recursos, con qué recursos cuentas, cuáles son tus debilidades, tus miedos, enfréntalos, haz un plan y las cosas suceden. Las oportunidades no desaparecen, solamente cambian de manos. Entonces, ojo con eso porque las oportunidades pueden estar muy cerca y si no las aprovechamos, otros las van a, Sí, las por van a aprovechar. supuesto. Y sobre todo aquí ya vimos 7 oportunidades que todos podemos provocar, todos podemos lograr, porque esas oportunidades pues es cuestión de actitud, es un acto de la voluntad, tomando como referencia, y con estas palabras nos vamos, el arcángel San Rafael en el libro de Tobías dio unas recomendaciones puntuales a Tobías, que dice, no te canses de hacer el bien, hagan el bien y el mal no los alcanzará. Así es que si nos enfocamos y nos damos la oportunidad de hacer el bien, concluye diciendo, la paz estará con ustedes. Cuando nos damos la oportunidad de atrevernos a poner en acción estas 7 oportunidades saludables, la paz se experimentará en cada uno de sus corazones. Muchísimas gracias, les deseamos la mayor de las felicidades en esta época a ustedes y a sus seres queridos. Julio. Excelente, gracias, nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Gracias.